Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Luis Enrique Chávez Sánchez y el día de hoy les expondré un poco sobre los temas importantes del libro Historia de la Antigua Roma por Gonzalo Bravo. En este libro, más que nada, se nos especifica la historia de la antigua Roma en las concepciones que ésta tuvo para el florecimiento del gran imperio romano, en donde vemos grandes aspectos importantes, asimismo, en donde también eliminamos, digámoslo así, concepciones ignorantes o concepciones no válidas sobre el Imperio Romano, en donde con este libro, con esta lectura, pues se nos ejemplifica y se nos pone más conscientemente de cómo fue el florecimiento de este gran Imperio Romano. A continuación, me gustaría hacer presencia de algunos puntos importantes, como lo es la fundación de la antigua Roma, quien que nosotros tenemos como precedentes. Los fundadores fueron la tenemos como antecedentes, las concepciones o ideologías de que Roma fue concebida o creada por lo que era el mito de Rómulo y Remo, en donde vemos la historia de estos dos hermanos. Sin embargo, en este libro de Gonzalo Bravo se nos explica que no fue así. En efecto, fue solamente un verdadero creador de la antigua Roma, como lo que fue Tarquinio Prisco. Este fue un personaje importante para la concepción del Imperio Romano, el cual fue su fundador y primer monarca en aquel entonces. También asimismo vemos que este se funda en el lago Tíber, que era el río central o lago central de Italia. Entonces vemos esas fronteras que se tenía con el Imperio Romano, con Italia. Mismo vemos también que en un principio el Imperio Romano fue gobernado por una monarquía, que esto es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta, tenerlo presente, ya que el Imperio Romano durante su florecimiento cuenta con tres grandes etapas, que lo es la monarquía, la república, el imperio, y alcanzamos a ver en este libro una cuarta etapa que era el Bajo Imperio, ¿no? Que esto lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Eh, pero, ¿qué es lo que sucede en la antigua Roma? En la antigua Roma vemos las concepciones de las ciudadanías, en donde vemos a grandes, digámoslo así, grandes personajes. Uno de ellos es Tarquinio el Tirano, así llamado por la gran tiranía que tenía o implementaba en la antigua Roma. Por tanto, pues vemos que Tarquinio el Tirano era un personaje muy influyente en la antigua Roma que sí, en dados momentos promovió grandes avances dentro del Estado romano, pero también desde esto pues le ayudó al Estado romano, al Imperio romano, emigrar de una monarquía a una república. Durante el tiempo de monarquía vemos las grandes podemos llamarle las grandes diferencias sociales que existían entre lo que eran los patricios y los plebeyos, en donde vemos una gran distinción de clases sociales, así le podemos llamar, puesto que los patricios eran los descendientes de los primeros fundadores de Roma, cuando los plebeyos solamente eran personas, digámoslo así, comunes y corrientes, que eran habitantes de la Roma. También era conocido a plebeyos así, a las personas a las cuales eran los estados que habían sido conquistados por Roma, en donde también Roma vemos esta extensión de territorio, en donde su extensión de territorio es muy importante, puesto que pues esto le permite expandir tanto como su territorio, tanto como sus reglas, sus normas jurídicas, asimismo como el comercio que ellos tenían. Te acabe de destacar que en la antigua Roma era muy solicitado lo que era los soldados, puesto que el ejército romano era uno de los ejércitos muy poderosos. Esto les permitió ir concebiendo, generando nuevos territorios. Sin embargo, el Imperio Romano también, como todas, tuvo bajas y altas. Sin embargo, siempre el Imperio Romano fue un imperio persistente por el cual obtuvo grandes territorios. Se nos habla generalmente en el libro sobre el Lacio, en donde este propuso o donde ganó mayor parte del territorio. Asimismo, vemos en esas consecuencias de que el ir generando territorio, el ir conquistando nuevas tierras, pues eran esos ciudadanos de esas tierras que habían sido conquistadas por los romanos, eran los llamados plebeyos, en donde vemos que los patricios y plebeyos son dos clases distintas,
clases sociales en las cuales eran clasificadas en aquel entonces. Es por ello también que los plebeyos empiezan a mover o a movilizarse por medio de sus grandes ideas para ir concebiendo nuevas autoridades, tanto como políticas, tanto como jurisdiccionales, que es lo que prácticamente vamos viendo en la concepción de la república. Pero ¿qué es lo que lleva al Imperio Romano a concebir una república? Si recordamos a Tarquinio Tirano fue un monarca muy opresor de ideas, de derechos, de reglas. Principalmente la tiranía era la que reinaba en aquel entonces en el Imperio Romano. Sin embargo, esto les permite a los ciudadanos, a los plebeyos, juntamente con algunos patricios, emigrar a una república, en donde vemos la instauración de la república por medio de que ya no solamente uno concebía el poder, sino que varias autoridades políticas, repito, autoridades políticas, autoridades jurisdiccionales tomaban el nuevo poder, haciendo así nuevos tribunales, nuevos consejos de ancianos, por los cuales ahora ya no solamente podían ser formar parte los plebeyos, formar parte, perdón, los patricios, sino que también los plebeyos empezaban a tomar gran importancia dentro de estos, tanto como consulados, los magisterios, los tribunales, en donde los plebeyos también empiezan a tomar ya gran parte. Si vemos en la monarquía, los plebeyos eran personas, digámoslo así, personas comunes y corrientes, que las cuales no tenían o la oportunidad de ocupar cargos políticos. Sin embargo, al transcurrir o ante esta transición de la monarquía a la república, vemos como los plebeyos empiezan a también a luchar por sus ideales, a luchar por sus derechos, más que nada a luchar por sus propias conveniencias, ¿no? Porque bien sabemos, los plebeyos no eran nadie. Entonces, dentro de la república, dentro de esta transición de la república, empezamos a ver nuevas autoridades políticas, nuevas autoridades jurisdiccionales en las cuales vemos a los consulados, a los magistrados, a los tribunales, en donde vemos todas estas instancias en las cuales eran o se resolvían tanto como hechos políticos, hechos jurisdiccionales, de toda índole, perdón, en las clases o en la vida de la antigua Roma. Todo eso se resolvía en estos magistrados, en donde los plebeyos ahora sí prácticamente ocupaban parte del poder. También en la República también cabe destacar que vemos lo que es el Senado y los magistrados, en donde el Senado era parte fundamental para la República Romana, ya que no solamente era el rey quien gobernaba la antigua Roma, sino que también por medio del Senado, el Senado era una parte fundamental, la cual asistía al rey, perdón, al rey o al que tomaba el poder en aquel entonces, al monarca. A este se le asistía bajo este Senado para la regulación de actos jurídicos. Cabe destacar que los romanos más que nada se les atribuye o vemos un gran florecimiento dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito del derecho, en donde nos percatamos de resoluciones jurídicas, actos jurídicos, en donde también empezamos a ver ya algunas materias de derecho, como lo es el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho familiar, que un poco más adelante lo iremos abordando. Vemos también en ese sentido cómo en la República el Senado toma una parte fundamental, en donde los magistrados también son parte fundamental, pero sin embargo sigue habiendo un pequeño conflicto entre los patricios y los plebeyos. Este conflicto era un conflicto muy arraigado a las raíces imperio romanas, puesto que era muy difícil acabar con los patricios, ya que los patricios, como veníamos diciendo, eran parte fundamental de la Roma para ocupar cargos políticos, para ocupar cargos de hechos jurídicos, en donde ellos eran magistrados, eh, y ellos no querían que los plebeyos, que las personas que eran parte de los plebeyos, o también como era conocido en aquel entonces todas las personas, a la plebe, no querían que la plebe tuviera representantes dentro de estos cargos, pues ya que ellos al momento en el que podemos considerar que en el momento en el que los patricios tenían todo el poder, ellos manejaban el imperio romano. Sin embargo, entre estas instituciones de nuevo poder, pues vemos cómo los plebeyos toman ese poder que tanto les costó tomar, empiezan a adquirir ese poder y empezamos a ver nuevamente, repito, a los magistrados, a los cónsules, a los consulados, el Consejo de Ancianos, y empezamos a ver también los tribunales en donde eran celebrados los juicios, en donde también empezamos a ver ya más que nada implementaciones del derecho o materias del derecho, como ya repetía, el civil, el familiar, el mercantil,
en donde este derecho empieza a tomar parte fundamental en la antigua Roma. Asimismo, vemos el florecimiento de, por así decirlo, de los defensores públicos, que eran los abogados. Vemos el florecimiento desde ese ámbito, ya que se necesitaba, para ejercer un derecho, se necesitaba conocer de ese derecho, ¿no? Incluso también vemos las regulaciones o las resoluciones del Estado romano ante algunos casos o algunos conflictos jurídicos. Esto es parte fundamental, ya que como bien dije hace un momento, ya no solamente ocupaba el poder una sola persona, sino que ampliamente, ampliamente extendieron al poder a varias autoridades. Entre ellas, esas autoridades, pues ya iban representantes de la plebe, que eran los plebeyos, cargos políticos. Asimismo, vemos a la república como una república, un florecimiento muy importante, porque pues primeramente que nada termina con la tiranía, termina con los cargos políticos a un solo poder, el poder de una sola persona, y empezamos a fomentar nuevas ideas, nuevas ideologías, que estos fueron grandes aspectos fundamentales. Podemos decir, es aquí en este momento en donde vemos un gran aspecto fundamental dentro de la antigua Roma. Pero asimismo, este aspecto fundamental, así como lo fue la monarquía, este aspecto nuevo de la república ahora tenía también un, un factor decayente, es decir, que no le favorecía para nada al Estado romano, los cuales fueron los conflictos bélicos, conflictos de guerra, también asimismo como lo fueron los conflictos dentro de la economía, dentro del proceso mercantil, entre el comercio entre varias ciudades, en donde Roma también estuvo ampliando lo que eran las conexiones de ciudades con ciudades para llevar a cabo la práctica del comercio. Sin embargo, bajo los conflictos bélicos, bajo estrategias militares, algunos aspectos fueron fueron perjudicando más que nada a la República. Por ello es que en un momento vemos como la República empieza a ir en decadencia, una decadencia muy crítica, en la cual pues es necesario tener nuevos ideales, nuevas ideas de cómo volver a obtener la Roma que se tenía, o cómo tener esa nueva Roma. Entonces es aquí en donde pasamos a la tercera parte de este imperio romano, que nos dice el libro que era el imperio encabezado por Augusto. Augusto fue uno de los principales promotores de de una nueva figura política dentro del Estado romano. Nuevos ideales, nuevas reformas, nuevas concepciones, incluso se le atribuye la restauración de un territorio que había sido perdido durante la República. Se vuelve a instaurar por medio de César Augusto este nuevo territorio. Entonces vemos los ideales del César Augusto dentro del Imperio Romano, en donde vemos también asimismo parte fundamental de la economía de Roma, que se basaba en el comercio y en la agricultura, en donde la agricultura se comentaba, pues era más que nada fundamental de la Roma, y los comercios, la parte agrícola se comercializaba dentro de las ciudades, y un poco también más adelante vamos a ver esto. Eh, en ese sentido, vemos también dentro de las reformas de Augusto el manejo de las provincias, la división de la Roma, ¿no? En donde Roma busca ser centralizado, es decir, Roma centro de todos los estados, pero los estados divididos en provincias. Aquí también me parece muy importante, en donde también actualmente pues empezamos a ver eso de los poderes de federal, estatal y municipal. Algo parecido se estaba queriendo, se pretendía llegar en la antigua Roma, que en un cierto punto lo logra, ¿no? En donde vemos el Estado romano, el Estado centralizado, y se generan las provincias, en donde las provincias eran, digámoslo así, pequeños municipios o pequeños estados, de los cuales formaban parte del Estado central, que eran Roma. Entonces vemos estas grandes importantes dentro de las provincias. Las provincias eran muy grandes, fundamentales, tenían también reglamentos jurídicos, formas de regular su sociedad jurídicamente, normas para la convivencia, pero asimismo también las amplificaciones de un derecho. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para mencionar lo que era el derecho, cómo era o cómo se alcanzaba a percatar el derecho mercantil, familiar, este, y laboral en ese entonces. Empecemos con el derecho laboral. Dentro del derecho laboral, pues vemos cómo empiezan la eliminación de los esclavos, queda estrictamente prohibido comercializar con esclavos, tener esclavos, lo que lleva también
a una baja economía dentro de la antigua Roma, ya que si bien sabemos, los romanos eran promotores de la esclavitud y por tanto al ser promotores de la esclavitud eso les generaba una gran economía a los estados romanos. Sin embargo, con la prohibición de esclavos, que podemos enfocarnos en el derecho laboral, por así decirlo, pues esa decadencia de economía da un pique fundamental para la decadencia de la república, que eso fue un poquito más atrás. Asimismo, también vemos al derecho mercantil, en donde vemos que las comercializaciones o la regulación del comercio, como el cobro de impuestos, como sí, más que nada el cobro de impuestos, los derechos entre los mercaderes, entre las prestaciones que ellos tenían, como el arrendamiento, contratos, empezamos a ver el derecho mercantil en ese entonces en Antigua Roma, más que nada específicamente dentro de las ciudades romanas en donde existía el comercio principalmente. Como tercer punto vemos al derecho familiar, en donde también la mujer toma grande eh, un- una gran representación. Ajá, la mujer toma una gran representación en el Estado romano, ya que el padre, más que nada el esposo, el marido era el que llevaba como era cabeza de todo, ¿no? Más que nada por el paterner, padre de familia, pater family. Entonces vemos como el padre era el único que poseía bienes, que generaba economía, que tenía, más que nada, tenía privilegios, ¿no? Sin embargo, dentro del Estado romano vemos también la figura del matrimonio, por eso madre, matrimonio, vemos ese grande avance dentro de la figura del matrimonio, en donde la mujer también, ahora ya la mujer también podía poseer tierras, también podía generar economía, también podía ser partícipe de eh, s- algunos, eh, algunas formas de generar economía, también tenían la oportunidad en ese entonces la mujer, ya no solamente el padre, sino que también la madre, por eso se genera más que nada y se establece el matrimonio, por medio de ese derecho que adquiere la mujer. También dentro de este aspecto fundamental de la perdón, del Imperio Romano, eh, seguimos con las divisiones de las provincias, con el establecimiento de la economía, la agricultura y el comercio. Vemos también así partes de la centralización de Roma, en donde Roma era el estado central. Asimismo, vemos algunas partes como lo era Roma e Italia, vemos partes fundamentales en las cuales, si bien sabemos, estaba en el lago Tíber, fronterizando con Italia en un primer momento, en donde ya después Italia se trata de convertir en una provincia para el Estado romano. Dicho esto, también en ese momento empiezan a tener conflictos de decadencia en el Imperio Romano. Es por eso que llega Diocleciano. Diocleciano fue parte fundamental también para el Imperio Romano, ya que este impulsó nuevas formas, nuevos pensamientos de cargos políticos, nuevas reformas, en donde también dentro del Imperio Romano, más que nada lo que le llevó a la decadencia durante el Imperio Romano fueron las influencias que se tenían dentro de ese aspecto. Vemos también cómo las influencias, cómo los privilegios eran parte fundamental en la antigua Roma. Si no tenías privilegios, si no tenías influencias, no eras nadie en el Estado romano. Entonces esto también llevó un poco de decadencia al Imperio Romano. Es por ello que bajo el Imperio de Diocleciano, él promueve nuevas reformas que afectan prácticamente a tres clases sociales, que eran los militares, los militares que ellos eran personas fundamentales para el Estado romano, ya que pues, eran los que participaban en las guerras y ellos tenían un mayor privilegio, asimismo como los gobernadores políticos, entre otras masas que también tenían un mayor influencia. Entonces, Diocleciano promueve algunas reformas para eliminar, digámoslo así, un poco de tiranía que existía en ese entonces, porque por medio de los privilegios, de los goces que estas personas tenían. Entonces Diocleciano empieza a eliminar estas partes de la antigua Roma. También vemos un punto importante que no solamente dentro del derecho ni dentro de lo jurídico se especializaron los romanos, sino que también vemos cómo los romanos empezaron a abarcar parte de, más que nada, el cristianismo, en donde vemos grandes conflictos entre paganos y cristianos, más que nada porque los paganos no querían profesar una sola fe, en donde pues
se empieza en el Estado romano a adquirir solamente una sola fe o una sola profecía, que es el cristianismo. Entonces vemos ese grande conflicto entre paganos y cristianos, en donde pues nos lleva un poco, entra un poco en conflicto el Estado romano. Sin embargo, tiempos más adelante se empieza a adquirir o se toma más que nada como religión oficial el cristianismo en Roma. Esto es parte fundamental de mi interés para la explicación de este libro. Más que nada me interesó mucho, más que nada, marcar estos pasos del Imperio Romano, por los cuales estuvo pasando para el gran florecimiento que tuvo también dentro de los ámbitos jurídicos, ámbitos sociales, ámbitos políticos, que fueron parte muy fundamental de la antigua Roma, más que nada porque ellos se basaban en estos aspectos. Eh, Para finalizar, pues desde mi punto de vista, este es un libro muy interesante, toca puntos muy importantes, muy ideales para que nosotros conozcamos más que nada la historia de la antigua Roma, como bien dije al inicio, eliminando todas esas falsas concepciones que nosotros tenemos sobre el Estado romano. Este libro nos fundamenta muchas mejores ideas sobre qué es el Estado romano. En conclusiones, es un buen libro y me parece de muy gran utilidad haber leído esta lectura. Mi parte sería todo y muchas gracias.